y coincidiendo, senador, contigo, y profundizando un poco en ese recuento, porque también hay muchos uruguayos que nos están mirando. Aparte de todo eso que dijiste, hay circunstancias que nos unen en función a distinciones que hace el pueblo paraguayo, no solamente de acciones puntuales, sino de la hermandad entre nuestros pueblos, ¿verdad? Artigas entra al Paraguay acompañado de nativos guaraníes. Fue un dominador del idioma. Vivió en Curuguatú. Era conocido como el Caraiguazú o el Carayoberaba, el que brillaba, ¿verdad? Por sus sienes plateadas. Cosas que la gente no sabe. Él hace familia con Clara Gómez, una famosa caraguatuense, una curuguatuense de mucha belleza, y tiene un hijo, Juan Simeón Gómez, que es lugarteniente de López, que es hombre de confianza de López, que defiende el Aquidabán el 1 de marzo de 1870. Lo acompañó en la diagonal de sangre. Estamos, pero unidos profundamente. El barrio Luis Alberto Herrera, no solamente la calle, hay un barrio, un club de fútbol que se llama Oriental, que Stroessner le puso el nombre en homenaje a los uruguayos. Hay 5 grandes avenidas de entrada y salida de Asunción, y al lado de la de Eusebio Ayala, el presidente de la Victoria en la Guerra del Chaco, o Fernando de la Mora, prócer, o el mariscal Francisco Solano López, al lado de esas está la avenida General Artigas. O sea, la interacción que hay, eso de tenemos la única escuela con currícula extranjera reconocida, es la escuela uruguaya. Y la primera escuela mixta. Y la primera escuela mixta. Que hubo no solo en Uruguay, sino en el Paraguay. Es decir, un adelanto en materia de integración y hoy lo que se llama la equidad de género. Bueno, hasta eso tuvimos. Mi abuela, mira, embajador, querido embajador, mi abuela, que venía casi muchos tiempos a visitar a su hijo, que estaba acá después de la Guerra del Chaco, vino, se casó, bueno, con mi madre, tuvo 2 hijos, nosotros somos nacidos en el Uruguay. Íbamos a visitarla muy seguido. Y su dirección era Mariscal Estigarribia, entre 33 Oriental y José Enrique Rodó. Entonces yo digo, más... ¿Qué más querés? No sé, pero con toda esa fuerza, uno dice, pero los temas que vienen de la propia expresión del pensamiento originario, del artismo en la región, y ese cariño, esa relación, yo a veces lo hago con cierto giro, digo, tenemos una amistad, entre otras cosas, sin límites, pero sin límites ni siquiera físicos. Porque vivimos en esta región de la intensidad de los afectos, pero nuestros afectos son no solo de apoyo, de reconocimiento a roles históricos, más allá de la discusión, de todo lo que para nosotros significó la guerra de la Triple Alianza, algo absolutamente discutido, por lo menos desde nuestro punto de vista, al que el doctor Luis Alberto de Herrera, en innumerables libros de investigación, comprobó ese ignominioso acto de guerra, analizando la documentación, los hechos y sobre todo las causas que dieron lugar a todo esto, que no son motivo de discusión política hoy porque el Uruguay tiene, digamos, cierta serenidad, pero nadie renuncia a lo que pensaba. Y si Luis Alberto de Herrera pensó así, el viejo Luis Alberto de Herrera, y mi padre que estuvo en la guerra de Chaco, en Isla Poí, me acuerdo como si fuera, tenía 18 años, me decía, sí, por aquí apareció, ahí estaba la comandancia, apareció Luis Alberto de Herrera. Y le decía el mariscal Estigarribia, mire, que no se exponga, pero no, si yo no vengo a ocultarme, yo vengo a acompañarlo. Y cuando uno ve... Pedía el uniforme. Está considerado general del ejército paraguayo. Exacto. Está considerado general lo que pedía. Yo le voy a contar algo porque es un momento, a veces la gente tiene hasta cierto temor. Yo te voy a contar algo que era una de las cosas más lindas, más emocionantes que más unidas. Las dos cosas. Una, cuando yo electo designado canciller, el gobierno paraguayo decide
Entonces yo le digo a mi padre y a mi familia, yo quiero que me acompañe. Y allá fuimos todos, mi madre, mi padre, mis hermanos. Y cuando llego al aeropuerto de Asunción, veo una movilización militar importante. Y como buen uruguayo en estas cosas, digo, ¿quién será que se va o hay alguien que habla? Porque veníamos veníamos todos como, digamos, la patota familiar, como digo yo, ¿no? Entonces se sube un general y dice, ministro, le pido porque el presidente Rodríguez ha decidido, ya estaba en la última etapa de las elecciones, en la que fue electo Gustavo Basmosi, le ha declarado honores de jefe de Estado por ser hijo de un guerrero hecho. Y me dice, yo lo convido a reventar las tropas. Y llama a mi padre. Y yo le digo, ¿lo puedo hacer por mi padre? Y me dice, sí, que no es protocolarmente lo más usual. Bueno, yo iba con mi padre caminando, revisando las tropas, hago la reverencia formal frente a la bandera. Yo iba escuchando a mi padre, que iba muy sereno, pero había una especie de allá. Y llegamos al final de la fila, y esto lo digo por mis hijos, porque fue así. Me mira y antes de decir nada me dice, mi hijo, ahora me puedo morir tranquilo. Bueno, eso vale todos los sinsabores que puede tener la vida, la política, que no es una cosa fácil, que dura. Eso vale también ese sentimiento. Y cuando la llegó a asumir el presidente Basmosi, el presidente de la calle me dice, ¿y qué te parece si vamos, ministro, qué le parece, formalmente, si vamos por el río? Y entramos por el río Paraguay. Se organizó un viaje y desde Formosa embarcamos en un barco de guerra uruguayo chico que había salido de Montevideo. Y llegamos a Asunción y vimos, cuando estamos entrando al puerto, íbamos sobre la cubierta, el presidente y el canciller que eran yo, y veíamos y vimos cómo los barcos iban tocando las bocinas, como saludando, y veíamos allá en el puerto el estrado que esperaba todas las autoridades. Y esto también es cierto, yo lo cuento porque no me da vergüenza. El doctor Lacalle y yo nos abrazamos y nos pusimos a llorar, los dos. Lo digo, nos recompusimos enseguida, vino el comandante de la Armada, bajó y pidió permiso, digo, quiero agradecerles la lección de hombría que me han dado el presidente de la República y el canciller. Y cuando se arrimaba el barco al muelle, el doctor Lacalle levantó la voz y gritó, ¡viva el Paraguay! Bueno, esas cosas son parte de ese patrimonio afectivo, de las cosas lindas que uno tiene que transmitir. Con Graciela Estigarribia, que hizo un discurso estando ciega, que yo visitaba acá cuando era con mi padre, cuando estaba en el convento de monja de claustro, y ciega, y me decía, hola mi hijo. Y todas esas cosas, cuando uno recompone todo eso, dice, ¿cómo es posible que se pueda ignorar todo esto? No la inexperiencia personal, se ignore esto y no se tenga la sensibilidad suficiente para decir, no solo le dejo la calle Paraguay, sino que voy a buscar algo más importante para reconocer históricamente lo que el Paraguay significa para nosotros. No, fantástico. Para aquellos que no estén al tanto, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera fue nieto de Luis Alberto Herrera y el actual presidente Luis Lacalle Pou es bisnieto. O sea, estamos tan pero tan relacionados y estamos en un momento tan especial. Por ahí alguien puede pensar, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Hay una confusión. ¿Cómo van a estar hablando de un cambio de nombre si el presidente es tan cercano al Paraguay? Pero son poderes que van por andariveles paralelos. ¿Podés explicar el procedimiento, cómo fue, qué ocurrió, qué es lo que está pasando en este momento? Es una iniciativa del intendente, que no es el intendente electo, sino que es uno de los suplentes, que ni siquiera es el intendente, que, bueno, obviamente, de conocer
conociendo todo esto y siendo parte, hizo una especie de encuesta en el barrio para ver qué pensar, cuando en realidad tendría que haber analizado la cosa con toda profundidad. Y entonces le pareció, en su ignorancia, lo digo, ignorancia quiere decir la palabra como se dice, en el desconocimiento de los hechos. En estos momentos, como tú dices muy bien, nuestro presidente es el bisnieto de Luis Alberto Darreira. No es un presidente además que ejerza su mandato con soberbia, con intolerancia, con cierta distancia, no es un hombre muy cercano, que habla con la gente, tiene además en estos momentos sobre todo una comunicación muy fluida. Digo, todo eso, que además me consta que tiene sus amigos en el Paraguay, y los tiene muchos, él no va a entrar en esta discusión, pero yo sé, y me consta, que está solidario con esta posición de la Intendencia, y creo que vamos a encontrar una respuesta adecuada. Pero igual, no hay mal que por bien no venga, y decía el abuelo de mi señora, ni bien que venga mal. Y entonces, hoy, el mal que por bien no venga es decirle, tenemos un refresco de la historia, ver lo que es el Paraguay, analizarlo, despertar a muchos ciudadanos a esta educación que tenemos tan anestesiada, para que sepa lo que significa el Paraguay para nosotros, lo que significa esta historia común, los guaraníes, la cultura. Todavía seguimos pensando equivocadamente que nuestros orígenes eran de los indios charrúas, eran unos poquitos. Acá lo que había eran indios guaraníes. Y entonces ese tema de los indios guaraníes es también parte de nuestras raíces. Tú sabes que quizás acaba de fallecer, yo tengo dos recuerdos hoy, uno para el profesor González Risotto, que primer muerto del coronavirus, que ha escrito un libro muy importante, y el segundo recuerdo es para el ex embajador Romero, Don Miguel, una figura señera, una referencia, parte de nuestro patrimonio. Caraiguazú. Y en este caso, el profesor González Risotto tiene dos libros que yo recomiendo, y uno de ellos en el que cuando un niño nace en el Uruguay, en general muchos de ellos nacen con una marquita en la espalda. Esa marquita en la espalda que le llaman el signo mogol o algo por el estilo, es la señal clara de que tiene origen guaraní. Y hoy el nacimiento aproximadamente de cerca del 50% de los niños que nacen en el interior nacen con esa marquita. Como nació también uno de mis nietos, orgullosamente. En el Montevideo es menos por la migración, por todo ese conglomerado, digamos, del sincretismo de la inmigración italiana, pero esa marca, que es indeleble en el sentido de que se registra y queda, es la señal, pero más clara de lo cual es nuestro origen, y fue ratificado incluso por historiadores, por antropólogos reconocidos que ni siquiera tienen por qué militar nuestro propio partido, que dicen, miren que nosotros tenemos esa marca que es el orgullo de portar ese origen guaraní, como puede tener cualquier otro el orgullo de portar un origen italiano, español o portugués, pero es parte de nuestra identidad. Y eso a veces hay gobernantes que parece, o que no lo saben, que por eso le hago esa concesión, y a unos muy pocos, pero también existen, que no lo quieren saber. No, brillante, realmente. Yo, haciendo un comentario desde una posición diplomática, ¿verdad? Hubieron muchas cosas que nos enfrentaron, inclusive la guerra, la muerte, y no nos separaron. No nos va a separar una discusión por una calle. La unión entre uruguayos y paraguayos es ancestral y, como bien decís, es una cuestión de ADN, de genética, del mismo origen común guaraní que tenemos. Exacto. Entonces a mí cuando yo veo, porque hay calles que son
Tuyutí, Estero Bellaco. Ya, claro. Muy bien, perfecto. Pongan esas calles, pero venirse a tocar, no van a poder moverlo. Porque eso, como decís tú, el tema está en el ADN y está en nuestro sentimiento. Entonces, a mí me parece que nos va a ayudar, no es mal que por bien no venga, nos va a ayudar a reconocer, porque ahora tenemos que plantear de vuelta la integración. Porque estamos en situaciones difíciles y porque nuestros pueblos están pidiendo prosperidad y vivir mejor, y que los gobiernos entiendan que la integración es la respuesta. Y esa integración, el primero que la planteó desde su inicio fue Artigas, el que la planteó fue el Paraguay, y lo que nosotros sentimos hoy es ese compromiso que es de ayer, por eso digo, de hoy, pero sobre todo de mañana. No, a lo mejor no tuvimos muchas veces la misma estrategia, pero es increíble, tuvimos siempre los mismos adversarios. Y eso se refleja en un libro de Sergio Abreu, que se llama La vieja trenza, lectura recomendada para aquellos que les gusta la historia. Es la historia de la Cuenca del Plata en los años 1800 a 1875. Aborda la relación de Francia con Artigas, de López, de todo lo que pasó en esta región, y es fantástica. Pero dando un poco vuelta a lo que significa la historia, ¿cómo ves el Mercosur, Senador? ¿Cómo ves el futuro? Paraguay, Uruguay, que somos aliados naturales. La pregunta es muy oportuna, porque en realidad hoy estamos frente a una disolución del gobierno institucional, de las instituciones que regulan nuestros acuerdos comerciales y de integración. La OMC acaba de renunciar al director general, nuestro amigo el brasileño que se vuelve al Brasil, lo deja vacante. Hay un cuestionamiento que está haciendo el presidente Trump y de Estados Unidos sobre el sistema multilateral. La UNTA, que es otro creado de origen latinoamericano, está en situación también de vacancia. Tenemos las ideologías o las facciones nos ha embriagado de posicionamientos y nos olvidamos de que la prosperidad viene por el comercio y que el comercio es lo que tenemos que abrir. Entonces ahí es donde el Mercosur debería replantearse. Yo no soy de los que piensan que hay que dejar el Mercosur. El Mercosur es un proceso de integración histórico. Hay que ajustar, modernizar. Hay que ver cómo arreglamos esta vieja trenza, que tiene algunas dificultades en materia de relacionamiento bilateral, pero yo sé además, y lo respeto mucho, que esta vieja trenza a lo largo del tiempo nunca ha llegado a una ruptura definitiva y siempre buscan un encuentro. Nosotros, los países con asimetría, con dificultades, tenemos que impulsar. Por eso yo al canciller Talvi, que le tengo un enorme respeto, con eso hemos hablado, y yo le digo, hay que seguir impulsando el Mercosur, las relaciones comerciales, las buenas relaciones, aunque tengamos diferencias con el Brasil o la Argentina. Yo aplico un dicho que para mí me ha dado un enorme resultado en el sentido que lo he elaborado yo: donde no tengas un amigo, no te busques un enemigo. Y nosotros podemos coincidir un día en estrategias y posicionamientos, pero el Mercosur hoy tiene que volver a tener fuerza, dinámica, tenemos que crear las condiciones. Somos sede de un organismo de integración como el de la LADI, tenemos que darle vida, fuerza, tenemos que ser los gestores de la seguridad jurídica. Los países pequeños como nosotros no tenemos otro escudo que el derecho. Y los demás, que son fuertes y se ven en el mundo hoy, cuando quieren imponer su voluntad, la imponen o por la fuerza o por desconocer las reglas. Y nosotros tenemos, por principio y hasta por conveniencia, el derecho, los tratados y las normas como nuestros principales escudos para poder tener un comercio liberado y que se cumplan esas normas. Por eso el Mercosur para el Uruguay es clave. Que pase un mal momento, no tengo la menor duda, como pasa a todo el mundo en este nuevo sistema de equilibrio de poder. Pero nosotros desde acá, mira, el Uruguay, yo fui presidente de la Ronda Uruguay de GECAT, tuve ese honor, cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, en Marrakech, y yo me acuerdo, y lo voy a contar porque es bueno que se sepa, porque esas anécdotas a veces no se sabe. El canciller argentino, un hombre enorme,
el canciller brasileño era Fernando Henrique Cardoso. Y a veces uno tenía ese, yo era muy joven, trato de seguirlo siendo, pero en aquel momento era mucho, demasiado joven. Y entonces estábamos en discurso en Marrakech, cuando me dice usted tiene que hablar, había 5.000 delegados, todos los países, estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, yo voy a hablar y termino de hacer mi discurso y se me acerca el canciller Vitela, que era un hombre de una enorme cultura, y me dice, mirá, los uruguayos siempre los mismos, tan chicos y haciendo ruido. Y bueno, para que tú veas lo que es el patrimonio que pueda tener el Uruguay en ese tema, como lo tuvo en el grupo de Contadora, en el grupo de Río, que después terminó en un premio Nobel de la Paz, el Tratado de Esquipula, y acá el del Uruguay y del Paraguay tiene que salir de iniciativa, del Brasil y de la Argentina también, pero nosotros tenemos lo que yo le llamo la inteligencia molesta. Molestamos, pero no hacemos peligrar la estabilidad de nadie. Lo que pasa en el Uruguay, en Paraguay, en la Argentina o en el Brasil, siempre va a afectar o no va. Lo que nos pasa a nosotros, no va a existir ninguna desestabilización de nuestros vecinos. Sí, si invocamos los principios, el derecho y la coherencia en defensa de la integración de los pueblos, que es mucho más importante que de algunos gobiernos o de algunas ideologías. En el tratado con la Unión Europea avanzamos juntos. Avanzamos y ahora estamos con este tema. Yo creo que tenemos que aprobarlo lo antes posible en los parlamentos, porque tú sabes muy bien que los parlamentos del Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay lo aprueban por separado y lo entra en vigencia a partir de que lo apruebe uno. También es cierto que necesitamos la aprobación de la Unión Europea, que tiene otro procedimiento. Pero es muy importante el compromiso político de todos los sectores, de todos los partidos. Esto no tiene color, esto tiene sentimiento de pueblo y de destino histórico. Entonces digo, vamos a seguir con la Unión Europea, vamos a seguir que terminen con la... Ahora ingresa el Paraguay, el Uruguay ingresa después de la presidencia del Paraguay, preside el Mercosur. Y el que preside la Unión Europea es Alemania, que es nuestro principal aliado. Entonces tenemos que impulsar esa alianza para que el tratado se concrete, más allá de todas las dificultades que, por favor, después de... Ya existían con la pandemia, imagínate, porque el coronavirus ha llegado a afectar hasta los tratados. Entonces todo eso yo creo que lo tenemos que hacer y es nuestra tarea, es una tarea de todos, no es solo para un gobierno, es para nuestra próxima generación. Claro. Cuando pensamos en Artigas, ¿qué habrá pensado Artigas? Él cumplió con lo suyo. Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro. Sí, no, evidentemente.